Entonces, siendo monaguillo, fui monaguillo, y ya empecé a ver un poco la relación y la complicidad que tenía la Iglesia con el régimen franquista. Entre otras cosas, pues yo aún con aquellos años observaba que había una capilla al fondo de la iglesia de Santa María, con la bandera española, la bandera requeté, la bandera falangista, y una placa de arriba abajo con todos los nombres de los caídos por Dios y por España, en las que estaban los nombres de la gente del bando español que habían caído en la guerra, lo cual ya demostraba que la Iglesia estaba siendo cómplice del régimen franquista. Cuando había una misa, que era monaguillo yo, y por tanto observaba, a las misas mayores de los días especiales, venía el ayuntamiento franquista y con sus banderas española, la requeté, la franquista, y como era monaguillo, yo también observaba que en los momentos de la consagración, en esas misas, don Juan Olazarán, organista, cura de la parroquia y organista, tocaba el himno nacional español. Y como era monaguillo, pues yo también tuve que censarle al presidente de las Cortes franquistas, Esteban Bilbao Eguía, que en las misas de los grandes días le ponían en el altar a la izquierda en un dosel, y cuando llegaba el momento de incensar, primero el monaguillo tenía que incensar a los curas que estaban allí celebrando, y luego al pueblo. Pero cuando estaba Esteban Bilbao, el presidente de las Cortes franquistas, pues después de los curas había que incensarle a don Esteban Bilbao y después al pueblo. Llegó un momento en que, porque después de ser monaguillo y siendo seminarista, también me tocó algún año, con pocos años, con 13, 14, incensarle, hasta que yo me di cuenta que no podía hacer eso, y me negué ya a incensarle al presidente de las Cortes franquistas.